Hoy vamos con un reloj inteligente de los denominados todoterreno, el HammerWatch. ¿Quieres conocerlo? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo la review y las pruebas duras a las que he sometido a este smartwatch HammerWatch, una marca no tan conocida por los usuarios de smartwatch, pero que seguramente para los usuarios de móviles o smartphones ruggerizados les sonará. ¿Pero aguantará las pruebas? ¿Es indestructible? Pero antes de empezar, no olvides suscribirte justo aquí debajo y darle a la campanita. Y nos vamos directamente con el unboxing del reloj Hammer H-Watch y como siempre no tenemos muchas novedades. Una caja, eso sí, muy chula, con un diseño atractivo y una apertura curiosa. Nos encontramos lo primero, el reloj. Y nada más, retiramos el reloj, el cable y base de carga magnética, una correa naranja de recambio muy llamativa y el manual de instrucciones en español y en muchos más idiomas. Continuamos. Nos encontramos con un reloj inteligente ruggerizado o denominado también militar, bastante grueso y que pese a que no contamos con las medidas oficiales, como podéis ver es muy grueso y a mí particularmente me parece muy exagerado. Imagínate dormir con esto todas las noches. En cuanto al peso, sorprendentemente nos encontramos con un peso bastante ligerito, teniendo en cuenta sus dimensiones, y es que el HammerWatch tan solo pesa 55 gramos. Sorprende que un reloj tan robusto y tan grande únicamente tenga ese peso. Y se hace incluso raro en la muñeca, aunque los de la competencia tienen un peso bastante similar. Un bisel y un borde realmente robusto que se levanta por encima de la pantalla táctil para evitar esas colisiones e impactos, y en el que destacan los detalles en naranja y negro, así como los tornillos a la vista, que en teoría permiten desatornillar la pantalla. En el lateral derecho nos encontramos con el único botón que dispone este smartwatch, protegido por la propia estructura del reloj y con el que podremos encenderlo y apagarlo, comenzar o parar una actividad o seleccionar los diferentes ajustes que tenemos. Un botón con un tamaño correcto y con una pulsación algo más dura que los relojes inteligentes a los que estoy acostumbrado, ya que se trata de un smartwatch todoterreno que necesita resistir los impactos. En la parte posterior tenemos el puerto de carga de este reloj con dos pines magnéticos, así como el sensor de pulsómetro y de saturación de oxígeno. Un acabado en color negro, el cual será único, ya que la marca no ha lanzado ningún otro color al mercado. Aunque eso sí, le vamos a poder cambiar la correa que viene montada para darle un toque más agresivo y cañero con esta correa naranja que encaja perfectamente con los detalles del bisel. Y si queréis más información de las especificaciones, os diré que nos encontramos con unas dimensiones sin determinar. La marca no ha ofrecido la información. Un peso de 55 gramos, resistencia al agua IP68 hasta 1,5 metros, ya hablaremos más adelante, una batería de 440 mAh con una autonomía de unos 10 días, una pantalla táctil de 1,3 pulgadas y una resolución de pantalla de 200 x 240 píxeles. El precio te lo voy a contar al final. Nos encontramos aquí con una pantalla del HammerWatch con el mismo tamaño exactamente que el T-Rex de Amazfit, una pantalla táctil de 1,3 pulgadas HD con una resolución de 240 x 240 píxeles, algo que personalmente a día de hoy me parece muy bajo y que en ocasiones hace que las animaciones y los menús se vean algo pixelados. A día de hoy, con una competencia tan fuerte como el Amazfit T-Rex o el T-Rex Pro con una resolución de 360 x 360 píxeles, espera siempre algo más de definición. Pero eso sí, la respuesta a la pantalla es rápida y fluida, aunque tanto los menús como las animaciones no son nada del otro mundo, y más bien nos recuerda a un smartwatch de gama económica, con una interfaz sencilla que se queda muy atrás si la comparamos con la del T-Rex de Amazfit. Una interfaz complicada que nos obliga a pasar por todas las pantallas del menú para llegar a los deportes y que no vamos a poder configurar ni personalizar, al igual que los menús de widgets de la parte superior o el acceso a la configuración desde la parte inferior, con apenas muy pocos ajustes desde el reloj. Pero eso sí, un buen smartwatch todoterreno debe tener buena resistencia a todo tipo de situaciones, al igual que hace el T-Rex Pro con los diferentes tests a los que está sometido. En este caso, el HammerWatch nos encontramos con algo totalmente anómalo, raro. Parece un reloj súper resistente, y de hecho lo es, pero sin embargo no tiene los mejores datos o calificaciones en cuanto a resistencia. Únicamente vamos a tener resistencia IP68, lo que nos permitirá sumergirlo hasta 1,5 metros durante 30 minutos. Ojo aquí, no vamos a poder bucear más allá del 1,5 metros. Bastante raro, pero bueno,
es lo que ha apostado la marca. Eso sí, va a ser muy resistente a impactos, a golpes, y tampoco tengo datos de resistencia al calor, ni resistencia al frío, ni resistencia al hielo o la nieve. Aunque por mi parte, como estáis viendo, lo he sometido a muchos tests, tanto de golpes como de humedad, de peso, de arena, y la verdad es que ha aguantado perfectamente, incluso tirándolo hacia arriba 5 metros o lanzándolo a más de 20 metros. Lo que vamos a hacer es simplemente pues lanzarlo hacia el suelo mientras seguimos andando, lanzarlo hacia arriba a unos 5 metros aproximadamente, cae hasta el suelo y nada, aquí lo tenéis, sigue entero, de momento parece que aguanta. No sé si se aprecia aquí con esta luz y con esta cámara, pero el reloj sigue encendido, está funcionando, se mueven los menús. Y si hablamos de la batería, el Hammer Watch cuenta con una capacidad de 440 mAh y unos datos de autonomía que no nos han defraudado del todo. Este modelo tenemos una autonomía para uso cotidiano de hasta 10 días, ojo aquí, si no utilizamos el GPS. Si utilizamos el GPS, es decir, el uso intenso, pues tendremos unas 10 horas de entrenamiento con conectividad GPS. Y si lo dejamos quietito en la mesa, esperando, sin tocarlo, pero eso sí, encendido, nos va a durar, según la marca, hasta 40 días. ¿Pero para qué lo quieres? Como vemos, unas cifras que nos dejan un pelín frío. Por un lado, la marca no ha mencionado el consumo de batería cuando se reciben notificaciones, cuando las tenemos activas, y por tanto la conectividad Bluetooth va a estar siempre activa. Algo que no está medido, aunque he podido comprobar que merma la batería. Es decir, no llegaremos a esos 10 días, pero nos quedamos en unos 7-8 días aproximadamente. Y si nos centramos en los deportes, nos encontramos un reducido grupo de actividades deportivas que vamos a poder medir con este smartwatch. En concreto, únicamente tendremos 8 deportes, como son caminar al aire libre, correr con GPS estas dos, escalada también con GPS y ciclismo, así como natación, fútbol, bádminton y baloncesto. Algo curioso estos últimos, sobre todo para un reloj tan robusto. En referencia a los deportes, vamos a poder capturar información en detalle de cada una de las actividades, aunque no va a ser ni de cerca tan detallada como en relojes Amazfit o Garmin. Tendremos parámetros de medición como la distancia, la velocidad, la frecuencia cardíaca durante la actividad, la duración y el tiempo de la actividad, así como las calorías quemadas. Aunque no podremos visualizar toda esta información una vez hayamos finalizado la actividad, lo cual no parece nada cómodo ni nada práctico. Es decir, cuando terminemos la actividad tendremos que ir directamente a la app del smartphone, sincronizar con el propio reloj para ver qué tal hemos corrido o qué tal hemos nadado. Y si hablamos de los sensores de los que dispone este reloj resistente, tendremos pulsómetro, que puede ser durante 24 horas, en un momento o durante las actividades, sensor y medición de saturación de oxígeno en sangre, sensor de tensión arterial, nada común en este tipo de relojes, y eso sí, tendremos traqueo de actividades por GPS, como ya hemos comentado. Destacar aquí que el sistema de GPS no es particularmente rápido, no lo es, y tendremos que esperar varios minutos hasta que se posiciona correctamente la señal de GPS. Y otra cosa que no me ha gustado nada es que cuando le das a iniciar una actividad, estamos esperando a que sincronice con los satélites, el reloj inicia automáticamente la actividad sin avisarme. Es decir, no tendremos nosotros que volver a darle para comenzar la actividad. Y por supuesto, si te lo preguntabas, no vamos a contar con memoria interna ni altavoz o micrófono para llamadas en este reloj. En el aspecto de las notificaciones contamos con un sencillo sistema integrado para recibir notificaciones, como la mayoría de relojes inteligentes. Desde la app vas a poder definir qué apps, como los SMS o las llamadas, van a poder enviar notificaciones a tu reloj, así como configurar el tipo de vibración, encendido de la pantalla o ambos. Si tu pregunta es si recibe WhatsApp, te voy a decir que sí. Los vas a poder leer perfectamente en tu reloj, incluso mensajes de grupos, pero no vas a tener ni emojis, ni vas a poder ver fotos, ni vas a poder contestar de ningún modo. Y como ya hemos comentado, nos podremos conectar a nuestro smartphone vía la app de Hammer Watch, que está disponible para Android y para iOS, y de las cuales te dejo las aplicaciones en la descripción, justo aquí debajo. La app va a ser fundamental tanto para iniciar el teléfono como para realizar todos los ajustes disponibles, así como cambiar el idioma al español o sincronizar y actualizar los datos que va recogiendo.
Será aquí, a través de esta app, donde vamos a poder acceder a nuestras actividades, pasos diarios, el sueño, la frecuencia cardíaca, y también vas a poder configurar qué apps pueden mandar notificaciones a tu smartwatch. Una app en general muy sencilla y que cuenta con unas opciones muy limitadas, aunque eso sí, funcionan bastante bien. Nos permitirá descargar e instalar también algunas esferas sencillas, aunque no va a ser un gran catálogo. Como detalle personal, decir que en ocasiones ha sido complicado realizar la sincronización de los datos al smartwatch, ya que la conexión entre ambos dispositivos fallaba y no ha sido posible conectarlos hasta que no he reiniciado uno de los dos. Por otro lado, también me ha molestado bastante y no he conseguido quitarlo la notificación permanente de HammerWatch en la barra superior de mi smartphone Android, simplemente para indicarme el número de pasos contabilizados. No lo creo necesario. Llegamos al apartado de las opiniones y vamos a ver los puntos positivos y los puntos negativos. En la parte positiva tenemos un diseño muy robusto, un peso ligero pese a su resistencia y tamaño, sensores de pulsómetro, tensiómetro y saturación de oxígeno bastante poco habitual en esta gama de precios. En la parte negativa tenemos muy poca resistencia al agua profunda por lo menos, no tenemos certificación de resistencia para el polvo ni arena, no tiene memoria interna, una pantalla con muy baja resolución que se queda algo corta para 2022 y unos menús en una interfaz bastante anticuada. En resumen, nos encontramos con un modelo de reloj inteligente todoterreno, con un precio muy ajustadito, que por cierto te dejo la descripción, donde destaca su robustez y su protección ante los impactos, como ya hemos visto, con buenos sensores de tensión, pulsómetro y saturación de oxígeno, así como posicionamiento por GPS, aunque personalmente creo que falla mucho en el apartado de la resistencia extrema para frío, polvo, arañazos o calor. Y hasta aquí esta review del HammerWatch. Espero que te haya gustado, que me dejes un comentario si tienes alguna duda y que te suscribas porque vienen muchos más vídeos.